Hola, hola, mi gente guapa y súper curiosa. Bienvenidos un día más a este, vuestro canal favorito para estar al día de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, las series turcas que tanto nos gustan y, por supuesto, los chismecitos más jugosos de nuestros actores y actrices favoritos. Hoy tenemos un vídeo que, creedme, va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que está incendiando las redes sociales y los foros de fans, Afsanur Sancaktutan. Sí, habéis oído bien, la talentosa actriz turca, conocida por su papel en Espera, que ahora lo recordaremos todos juntos. Eso es, en Jakob Seversen, o Si te quiere mucho para los que hablamos español, ha soltado la bomba. Y no una bomba cualquiera, sino una que involucra a dos de los nombres más sonados del panorama turco, dos personas que han hecho suspirar a millones de fans alrededor del mundo, y que, admitámoslo, nos tienen a todos completamente enganchados con sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la expareja más querida, la que nos hizo creer en el amor verdadero, y la que, por supuesto, nos rompió el corazón cuando decidieron tomar caminos separados. Pero, ¿qué ha dicho Afsanur? ¿Qué secretos ha revelado? ¿Será que hay reconciliación a la vista? ¿O quizás ha destapado alguna verdad oculta que no conocíamos? Pues para descubrirlo, no te muevas ni un segundo de donde estás, porque vamos a analizar la entrevista de Afsanur al detalle, vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada entonación, para intentar descifrar qué es lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande, según la información que nos ha proporcionado nuestra querida Afsanur. Antes de que empecemos con el salseo, que sé que es lo que os gusta, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, y si queréis ser los primeros en enteraros de todos los bombazos que se cuecen en este mundillo, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis y me estaríais apoyando muchísimo para seguir trayéndoos contenido de calidad y sobre todo, con mucho salseo. Así que ya sabéis, dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos ninguna notificación, y ahora sí vamos a meternos de lleno en la entrevista de Afsanur y los secretos de Kerem y Hande. Agarraos fuerte porque esto va a estar interesante. Bueno, para empezar, tenemos que entender el contexto. Afsanur, como ya sabéis, es una actriz en auge, con una carrera prometedora y un talento innegable. Su participación en Jakob Seversen la ha catapultado a la fama, y ahora mismo es una de las actrices más solicitadas del momento. Además es conocida por su sinceridad y por no tener pelos en la lengua, lo cual, seamos honestos, siempre se agradece. Precisamente esa sinceridad es la que ha hecho que sus declaraciones sobre Kerem y Hande hayan causado tanto revuelo. La entrevista en cuestión fue concedida a *Hurriyet*, uno de los periódicos más prestigiosos de Turquía, durante la promoción de su última serie. En un momento dado el entrevistador, astuto como él solo, le preguntó por su opinión sobre Kerem y Hande, teniendo en cuenta que ambos son figuras muy importantes en la industria y que, de alguna manera, todos los actores turcos se cruzan en algún momento. La periodista Deniz Zeyrek, conocida por sus preguntas incisivas y su habilidad para sacar información relevante, no dudó en aprovechar la ocasión para indagar sobre el tema que más interés suscita entre los fans, la posible reconciliación de la icónica pareja. Al principio Afsanur se mostró un poco evasiva, como intentando no meterse en líos. Dijo algo así como que Kerem y Hande son dos personas muy talentosas y profesionales, y que los admira mucho por su trabajo. Hasta ahí, todo normal, nada que no hubiéramos escuchado antes. Pero entonces el entrevistador, insistente, le preguntó si había tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, y ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Deniz Zeyrek, con una sonrisa amigable pero con los ojos puestos en obtener la respuesta que buscaba, insistió preguntando por la dinámica entre ellos, si había alguna vez presenciado algún momento particular o si tenía alguna anécdota que compartir. Afsanur admitió que sí, que había coincidido con ambos en varias ocasiones, tanto en eventos de la industria como en reuniones informales. Y fue entonces cuando soltó la primera bomba, aunque de una forma bastante sutil. Dijo algo así como: Kerem y Hande son personas muy diferentes, pero ambos tienen un gran corazón. Y añadió con una sonrisa enigmática: creo que cada uno tiene su propia forma de ver el mundo y de vivir sus relaciones. Ahora analicemos esta frase con detenimiento. Personas muy diferentes. ¿Qué quiere decir Afsanur con esto? ¿Se refiere a sus personalidades? ¿A sus estilos de vida? ¿A sus ambiciones profesionales? Es difícil saberlo con certeza, pero está claro que Afsanur está insinuando que hay diferencias fundamentales entre Kerem y Hande que podrían haber influido en su ruptura. Podríamos estar hablando de diferencias en la forma de gestionar la fama, en las prioridades profesionales o incluso en la manera de concebir una relación sentimental. Recordemos que Hande, a pesar de su juventud, siempre ha mostrado una gran madurez y una visión muy clara de lo que quiere en la vida,
mientras que Kerem, por su parte, se caracteriza por su espíritu aventurero y su energía desbordante. Pero la cosa no quedó ahí. El entrevistador, oliendo la sangre, siguió presionando. Le preguntó a Afsanur si creía que había alguna posibilidad de que Kerem y Hande volvieran a estar juntos. Y ahí fue cuando Afsanur soltó la bomba definitiva. Dijo algo así como, nunca digas nunca. En el amor, todo es posible. Y para añadir más intriga al asunto, completó su respuesta con una frase que dejó a todos boquiabiertos, el tiempo lo dirá. ¡Boom! Ahí lo tenéis. Una frase ambigua, sí, pero que deja la puerta abierta a la esperanza. Nunca digas nunca. ¿Significa esto que Afsanur sabe algo que nosotros no sabemos? ¿Significa que ha visto alguna señal de reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O simplemente está siendo políticamente correcta y evitando dar una opinión demasiado contundente? La ambigüedad de la respuesta de Afsanur, sin embargo, no hizo más que alimentar las especulaciones. Los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, interpretaron sus palabras como una señal de que la reconciliación era posible, e incluso algunos llegaron a afirmar que Afsanur estaba insinuando que Kerem y Hande ya se habían dado una segunda oportunidad en secreto. Aquí es donde entramos nosotros, los fans, los detectives del amor, los que analizamos cada gesto, cada mirada, cada comentario de Kerem y Hande en busca de una pista que nos indique si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y la verdad es que la tarea no es fácil, porque ambos son maestros en el arte de la ambigüedad y en no revelar demasiado sobre sus vidas personales. Recordemos sus constantes desmentidos y evasivas durante su relación, negando los rumores que circulaban hasta que finalmente confirmaron lo que todos ya sabíamos. Esta actitud, que en su momento generó cierta frustración entre los fans, ahora se ha convertido en una especie de juego en el que cada declaración, cada aparición pública, es analizada con lupa en busca de pistas ocultas. Pero volviendo a la entrevista de Afsanur, hay otro detalle que me llamó mucho la atención. En un momento dado, el entrevistador le preguntó si había notado alguna tensión entre Kerem y Hande cuando coincidían en eventos públicos. Y Afsanur respondió algo así como, prefiero no hablar de eso. Creo que es algo muy personal y que no me corresponde a mí opinar. Sin embargo, se pudo apreciar un ligero cambio en su expresión, una mirada que denotaba incomodidad, lo que hizo pensar a muchos que efectivamente, la tensión existía. Esta respuesta, en mi opinión, es muy reveladora. ¿Por qué Afsanur no quiere hablar de la tensión entre Kerem y Hande? ¿Será porque realmente existe esa tensión? ¿O será porque, por el contrario, no hay ninguna tensión y Afsanur no quiere alimentar los rumores? ¿Acaso conoce algún detalle que prefiere mantener en secreto para proteger a sus compañeros? ¿O simplemente quiere evitar verse envuelta en un conflicto que no le compete? Personalmente creo que la primera opción es la más probable. Si no hubiera ninguna tensión entre Kerem y Hande, Afsanur podría haber dicho simplemente que los ve como amigos y que no nota ninguna incomodidad entre ellos. Pero el hecho de que prefiera no hablar del tema sugiere que sí, que hay algo ahí, que hay una tensión latente que no se puede negar. Quizás esa tensión sea producto de heridas aún sin cicatrizar, de reproches silenciosos o de sentimientos encontrados que dificultan una relación cordial. O quizás sea simplemente el resultado de una ruptura que, aunque dolorosa, les ha permitido a ambos crecer y seguir adelante por caminos separados. Ahora bien, ¿qué tipo de tensión? ¿Una tensión negativa, producto de una ruptura dolorosa? ¿O una tensión positiva, producto de una atracción que todavía persiste? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Kerem y Hande era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación, que comenzó como una simple amistad durante el rodaje de Senkalkam, pronto se transformó en un romance apasionado que conquistó a millones de fans en todo el mundo. La naturalidad y la complicidad que mostraban en sus apariciones públicas, sus miradas cómplices y sus gestos cariñosos, hacían presagiar un futuro juntos. Sin embargo, la presión mediática, las exigencias profesionales y, quizás, diferencias irreconciliables, terminaron por poner fin a su historia de amor. Pero no nos desanimemos, porque todavía nos queda mucho por analizar. En otro momento de la entrevista, Afsanur habló sobre la importancia de la amistad en la industria del espectáculo. Dijo que es fundamental rodearse de personas en las que confías y que te apoyen en los momentos difíciles. Y añadió algo que me pareció muy interesante: a veces, las mejores relaciones nacen de la amistad. ¿Será esta una pista sobre lo que realmente opina acerca de Hande y Kerem? ¿Está insinuando Afsanur que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos como amigos antes de dar el paso a una relación romántica? Es una posibilidad. De hecho, muchas parejas famosas han empezado siendo amigos y, con el tiempo, han descubierto que sentían algo más el uno por el otro.
La amistad en estos casos puede ser un refugio seguro, un espacio de confianza en el que ambos se sientan cómodos y puedan reconectar sin la presión de una relación sentimental. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Ande trabajaron juntos durante mucho tiempo en Senkalkam, una serie que les dio fama mundial y que les unió de una manera muy especial. Compartieron muchas horas de rodaje, muchas risas, muchos momentos difíciles, y es muy probable que hayan creado un vínculo muy fuerte que no se puede romper fácilmente. Ese vínculo, forjado en la intensidad del trabajo y en la complicidad de compartir un proyecto exitoso, podría ser la base para una futura reconciliación, ya sea amorosa o simplemente amistosa. Incluso después de su ruptura, Kerem y Ande han seguido manteniendo el contacto, aunque de una forma discreta. Se han dado me gusta en redes sociales, se han felicitado públicamente por sus proyectos profesionales y se han dejado ver en algunos eventos juntos. Todo esto, por supuesto, ha alimentado la esperanza de sus fans, que siguen soñando con una reconciliación. Es cierto que estos gestos pueden ser interpretados de muchas maneras, pero la realidad es que demuestran que, a pesar de la ruptura, existe un respeto y un cariño mutuo entre ellos. Pero seamos realistas, la reconciliación no es algo fácil. Requiere mucho esfuerzo, mucha comunicación, mucha paciencia y, sobre todo, mucha voluntad por ambas partes. Y en el caso de Kerem y Ande hay muchos factores que podrían dificultar una posible vuelta. Sus apretadas agendas, sus proyectos profesionales en diferentes partes del mundo y la constante presión mediática son solo algunos de los obstáculos que tendrían que superar. En primer lugar, ambos son personas muy ocupadas, con agendas apretadísimas y muchos compromisos profesionales. Kerem con su carrera internacional en ascenso y sus múltiples proyectos cinematográficos, y Ande, convertida en un icono de la moda y una de las actrices más solicitadas de Turquía, tienen poco tiempo libre para dedicar a una relación sentimental. En segundo lugar, ambos son figuras muy públicas, y cualquier movimiento que hagan es analizado al milímetro por los medios de comunicación y por sus fans. Esta constante exposición mediática puede ser agotadora y puede poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas. Y en tercer lugar, ambos tienen un pasado en común que podría ser difícil de superar. Las heridas de la ruptura, los reproches silenciosos y las expectativas frustradas podrían ser un lastre demasiado pesado para una posible reconciliación. Pero como dijo Afsanur, nunca digas nunca. En el amor, todo es posible. Y si Kerem y Ande realmente quieren volver a estar juntos, estoy seguro de que encontrarán la manera de superar todos los obstáculos y de construir un futuro juntos. Su amor, que en su momento fue un cuento de hadas para millones de fans, podría tener un segundo capítulo, un final feliz que todos anhelan. Lo que sí me parece importante destacar es que, independientemente de lo que pase entre Kerem y Ande, es fundamental respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Son personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones, y merecen que se respete su espacio y su tiempo. La presión de los fans, los rumores y las especulaciones mediáticas pueden ser muy perjudiciales para su bienestar emocional y pueden dificultar aún más una posible reconciliación. Al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y si deciden volver a estar juntos, pues genial. Seremos los primeros en celebrarlo. Pero si deciden seguir caminos separados, pues también lo respetaremos y les desearemos lo mejor en sus vidas. Su felicidad, al fin y al cabo, es lo que realmente importa. En resumen, la entrevista de Afsanur ha sido una bomba, sí, pero una bomba con mucha información valiosa entre líneas. Ha insinuado que Kerem y Ande son personas muy diferentes, que podría haber tensión entre ellos, que la amistad es fundamental en la industria del espectáculo, y que nunca hay que descartar la posibilidad de una reconciliación. Pero sobre todo nos ha recordado que el amor es complicado, y que las decisiones personales de cada uno deben ser respetadas. Y quizás lo más importante, nos ha dejado claro que el misterio que rodea a Kerem y Ande sigue intacto, alimentando las esperanzas y las especulaciones de sus fans. ¡Uf! ¡Cuánta información!, ¿verdad? Espero que os haya gustado este análisis detallado de la entrevista de Afsanur y los secretos de Kerem y Ande. La verdad es que ha sido un tema muy interesante y que nos ha dado mucho que pensar. Hemos desmenuzado cada palabra, cada gesto, cada entonación de Afsanur. Hemos analizado las posibles interpretaciones de sus declaraciones y hemos repasado la historia de amor de Kerem y Ande. Ahora, solo nos queda esperar y ver qué depara el futuro para esta icónica pareja. Ahora, para ir terminando, quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquéis vuestro tiempo y que compartáis conmigo vuestra pasión por las series turcas y el mundo del espectáculo. Vuestro apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y para mantener vivo este espacio dedicado a la farándula turca. Antes de despedirme, quiero animaros a que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os ha parecido la entrevista de Afsanur? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos?
¿Qué otros secretos creéis que se esconden detrás de esta historia? Quiero saber vuestra opinión. Compartid vuestras teorías, vuestras esperanzas y vuestros miedos. Este es un espacio para debatir, para compartir ideas y para expresar vuestro amor por las series turcas y sus protagonistas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoos contenido de calidad, y sobre todo, con mucho salseo. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción son una motivación extra para seguir trabajando y para ofreceros lo mejor de mí. Así que ya sabéis, dadle al me gusta, compartid, suscribiros, dejad vuestros comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.